Dios me los bendiga, amados hermanos. Qué alegría poder estar hoy viernes con cada uno de ustedes y que ustedes nos estén acompañando en esta transmisión. Hace mucho no compartíamos con Tania juntos. Siempre decíamos que queríamos hacerlo juntos y habían algunas cosas que surgían y nos impedían poder hacerlo. Pero gracias a Dios se dio la posibilidad, la oportunidad de poder hacerlo. Así que quiero animarte a que podamos orar antes de empezar y que sea nuestro Padre Celestial que nos hable. Que sea Él hablando a nuestros corazones. Realmente con Tania tenemos toda la intención de que Dios bendiga tu vida. Y estoy seguro que Dios también está ahí, desesperado por bendecirte, ¿no? Desesperado por transformar tu vida, pero a veces hay muchos obstáculos, muchas decisiones, muchos conflictos internos nuestros que impiden que Dios se pueda mover al 100%, ¿no? Y hoy vamos a estar compartiendo un poco de esto y está, si alguno de ustedes pues se dio cuenta, en el título de la transmisión vamos a leer el libro de Jonás. De seguro ustedes han escuchado a este hombre. Sí, mientras van buscando sus Biblias, mientras van buscando su pasaje, les comentamos, el pastor está de viaje, va a estar volviendo pues el fin de semana o el lunes, y bueno, estamos compartiendo. Para nosotros siempre es una alegría poder compartir la palabra de Dios y esperamos que realmente sea de bendición, como realmente también es para nosotros, ¿verdad? Así que vamos, supongo ya van buscando sus Biblias, su pasaje es capítulo 1 de Jonás. Y bueno, antes de leer, oramos, ¿no? Así es. Dale, ora. Amado Dios, gracias por este momento. Gracias porque un día más, Señor, nos permites escuchar de tu palabra. Realmente es un privilegio que podamos leer, Señor, cuando en tantos lugares, Señor, se prohíbe tener, Señor, una página de la Biblia. Gracias, papá, por este privilegio de poder escuchar y compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú en esta hora tomando el control, amado Padre Celestial, no solo de los aparatos, Señor, de toda la transmisión, el internet, papá, sino principalmente que tomes el control de la vida de mis hermanos, Señor, que sea tu espíritu en cada hogar, que sea tu espíritu abriendo su mente, su corazón, amado Padre, para que puedan recibir, Señor, este mensaje, que sea esa semilla, Padre, que caiga en buena tierra y pueda dar el fruto, Señor. Te pedimos que nos uses a Daniel y a mí, amado Padre, para entregar tu mensaje, que no seamos nosotros hablando, sino que seas tú, amado Dios. Gracias por esta hora. Gracias, amado Padre, todo lo que hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Amén. Buenísimo. Vamos a dar lectura, así que abrimos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, un profeta que Dios usa para poder salvar la nación de Nínive. Así que vamos a conocer un poco más, vamos al escrito. Dice la palabra de Dios así, Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatía, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron tiempo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había quedado dormido. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echad suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y su suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Continúa. Y él les respondió:
soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, ¿no? Versículo 21 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tómenme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, oh, ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni tampoco sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué gran historia, ¿no? Hay cosas que a veces cuando uno los vuelve a leer, te vas dando cuenta de algunos detalles. Dale, Tania. Bueno, es una historia que todos conocemos. Hasta en la escuela bíblica nos enseñan que había un hombre que se lo comió un pez y luego lo escupió. Es difícil de creer, pero todos conocemos esta historia, ¿verdad? Y hoy queremos con Daniel compartir un poco de Jonás. Pero también un poco de Jesús. Y espero realmente que puedas estar atento e ir viendo los detalles de este capítulo. Si nos puedes acompañar ahí en los primeros 2 versículos, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si vemos en el versículo 2, yo cuando estudiaba veía que Dios le decía 3 cosas. Le decía: levántate, ve y pregona. Levántate, ve y pregona. Eso nos dice Dios al correr de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento lo vemos en Jonás hasta el Nuevo Testamento. Siempre la visión y el mensaje de Dios fue levantarse, ir a pregonar, que quiere decir proclamar, anunciar, ¿verdad? Dios le estaba diciendo a Jonás que vaya a predicar, ¿sí?, a Nínive. ¿Y por qué tenía que ir Jonás a ese lugar? Porque dice que se había levantado la maldad de Nínive. Nínive, sabemos, no era el pueblo de Dios, no era Israel. Ellos eran gentiles, ellos no eran judíos. Y Dios por primera vez le estaba pidiendo a un profeta que predique a un pueblo que no sea Israel. Dios le estaba pidiendo por primera vez a alguien que vaya a predicar fuera de su pueblo, ¿no? Sabemos que los israelitas eran celosos de su Dios. Ellos eran celosos y siempre hasta ahora se creen, ¿no?, superiores. Pero desde este punto vemos cómo Dios tenía un plan, ¿verdad? Y desde el Antiguo Testamento Dios está mostrando que la salvación no solo era para el pueblo escogido, también era para los gentiles. También era para aquellos que realmente se arrepentían, no solo para el pueblo que la había escogido. Entonces Dios le dice a Jonás que vaya, y todos conocemos la historia. Jonás se niega, y cuando leemos el versículo 3 dice: y Jonás se levantó, él se levantó como dijo Dios, pero dice: se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y es muy ¿cómo podría decir? Incomprensible. Jonás se quería escapar de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que es imposible escaparnos. Dios está en todos lados. Es imposible escaparnos de delante de su presencia. Y Jonás, Dios lo manda a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. Cuando vemos el mapa, vemos que Tarsis es el punto más lejano
a Nínive. El más lejano conocido en ese entonces, ¿no? Claro, en ese entonces, ¿no? Lo que es su tierra. Entonces, nos damos cuenta que Jonás no solo no quería ir, sino que se estaba yendo al lugar más lejos, como es imposible volver, ¿no? Se estaba yendo a lo más lejos de donde Dios lo estaba mandando. Bien, algo que quisiera añadir es que cómo es el relato mostrándonos cómo entendían o qué parte de Dios o qué aspectos de Dios conocían, ¿no? Porque vemos que Jonás no era un portero, Jonás no era un muchacho más, no era cualquier hombre, sino que él era un profeta. Era un hombre que su empleo era pues dar un mensaje de parte de Dios, se dedicaba a eso, ¿no? No como los que ahora abundan, sino como los que en ese tiempo tal vez había y de parte de Dios, ¿no? Hablaba en nombre de Dios. Entonces, ese es el punto. Pero uno se pone a pensar y dice, no, mira, el tipo está viviendo, dando un mensaje en nombre de Dios. ¿Cómo es que en este tiempo existía ese pensamiento de poder ir a algún lugar donde Dios no esté? Y como decía Tania, él elige un lugar que estaba totalmente apartado, totalmente alejado de su misión, de su destino, ¿no? Y no solo eso, sino que también decide irse lejos, porque el versículo 3 explica, dice, decidió huir de Dios, ¿no? Nos da a entender a nosotros que tal vez en este tiempo, en este momento, o tal vez la forma en que Jonás conocía a Dios o pensaba que era Dios, tal vez pensaba que era un Dios que solo estaba presente con el pueblo de Israel, ¿no? Es muy típico que los israelitas se sentían tal vez privilegiados por tener el templo en Jerusalén, y a veces tener ese templo en Jerusalén les hacía vivir confiados, ¿no? Mientras el templo esté bien, mientras el templo tenga lo necesario, pues nosotros como Israel no nos va a faltar nada, no nos va a pasar nada. Y a veces también pensaban que Dios solo estaba ahí, Dios solo habitaba ahí. Entonces lo que hizo Jonás fue, me voy a alejar del templo, me voy a alejar de mi destino, me voy a alejar del propósito que Dios tiene para mi vida, me voy a alejar y voy a ir en dirección contraria, lo más lejano, como decíamos, de lo más lejano que se conocía hasta ese entonces. No, ya, yo creo que podemos ir sacando algunas enseñanzas con respecto a esto que estamos viendo, ¿no? De que muchas veces pensamos que nuestro Dios, como hablábamos el día de ayer con los líderes, pensamos que nuestro Dios está solo en el templo o está todos los domingos nada más, ¿no? Y por eso decía que a veces venimos arrastrando nuestra vida, arrastrándonos hasta llegar al domingo para recién poder entregarle a Dios nuestras cargas o entregarle la situación en la que estamos pasando, ¿no? Pero nos damos cuenta de que tener ese pensamiento es tener un pensamiento muy del Antiguo Testamento, ¿no? Es habernos quedado en el pasado y no estar viviendo en el presente, en lo que conocemos hoy de parte de Dios. Bien, dale. Así es. En el versículo 4 y 5 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Me encanta esa parte de la historia. Ellos estaban en la nave y Dios fue como que Dios dijo, no vas a hacer lo que querés, no vas a hacer lo que querés. Y Dios les mandó la tormenta, ¿no? Y así es. Mientras Daniel hablaba recién pensaba, ¿no? Y decía, Jonás tenía unos planes, pero Dios tenía otros y los iba a cumplir. Muchas veces nosotros tenemos planes y decimos, Dios me dio este ministerio, Dios me dijo que tenía que ir a predicar a tal lugar, y cuando Dios nos pide otra cosa diferente no queremos, ¿no? Porque nosotros hacemos nuestros planes a conforme a cómo queremos. Pero Dios tiene sus planes y están por encima de nosotros. A veces somos selectivos, ¿no? Seleccionamos o filtramos lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Y me encanta porque Pablo dice en Romanos 12, entréguense por completo,
no una fracción, no lo que les conviene, ¿no? Es muy común. Justo hace un rato miraba un personaje ahí en Instagram que se hacía llamar por un nombre, ¿no? Y yo decía, a veces queremos la fama más que el estar en el lugar que Dios nos necesita, ¿no? Y muchos piensan que el ser evangelistas o el ser profetas o el ser pastores o lo que quieran ser llamados, a veces piensan que ser eso es tener fama, ¿no? Y a veces se toman esta búsqueda cuando Dios le dice a Moisés, y haré tu nombre, o a Abraham, haré tu nombre famoso, ¿no? O te haré grande en todas las familias, te bendeciré, etcétera, etcétera. Y a veces tomamos eso y a veces descontextualizamos un poco a la Biblia cuando lo queremos modificar a nuestro antojo. Y Jonás quería modificar su mensaje a su antojo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque dijo, bueno, Dios, hice todo lo que me pediste antes, pero esto que me estás pidiendo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque no me gusta Nínive. Nínive no tenía una buena reputación. Para que diga la palabra que la maldad ya había llegado hasta su presencia, llegó, o sea, ya se estaba cansando Dios y le estaba dando una chance a Nínive a través de su hijo, pero su hijo estaba seleccionando su llamado, su mensaje, ¿no? Una parte también que quisiera que recalcáramos es que en el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. Los marineros tenían miedo, eran marineros, estaban acostumbrados a las tormentas, estaban acostumbrados a las olas, al viento, pero los marineros tenían miedo. O sea, no era una tormenta normal, no era una tormenta en que ellos estaban acostumbrados. Los marineros tuvieron miedo. Incluso dice la palabra que pensaron que la nave se iba a partir. Tipo Titanic. Sí, se mira, iba a partir. O sea, ellos realmente tenían miedo de lo que estaba pasando. En el versículo 4, en el versículo 3, en la parte de segunda, me gusta porque la Biblia dice que había una nave que se dirigía, que tenía un rumbo trazado, que ya tenía una ruta, que conocía el camino, ¿no? Y sumando lo que dice Tania, ¿no? De que eran marineros que tenían experiencia, no eran unos principiantes, no eran unos aventureros que decían, bueno, nos vamos a mandar para allá, vamos a conocer Tarsis, ¿qué te parece? Vamos, no eran unos aventureros, no eran unos mochileros navegantes, sino que eran unas personas que se dedicaban a ese trabajo, ¿no? Eran unos marineros, como dice, y dice que todo cambió, la situación en la que estaban se tornó diferente, y me gusta ver cómo es que Dios mueve las cosas, cambia lo cotidiano, ¿no? Es tremendo ver cómo es que a veces queremos acomodar a Dios en nuestra rutina, encajarlo, encajonarlo a Dios. Dios, mira, así, quédate en cuadraditos, ¿no? Y lo mismo querían hacer, no solamente Jonás, sino también a los mismos marineros, tal vez no directamente a Dios, pero sí se asombraron cuando las cosas no estaban saliendo como ellos lo habían previsto o como ellos lo esperaban. Tal vez ya sabían por aquí, tal vez es más seguro, pero al ver que la Biblia describe y dice que pensaban que tal cosa iba a suceder, eso nos da a entender de que ya los marineros habían intentado todo lo que estaba a su alcance, las estrategias que sabían para salvarse, las estrategias que sabían para no ir en contra tal vez de las olas y no romper y no golpear y no romper la barca. Tal vez ya habían intentado todo hasta llegar al punto de pensar, como dice la Biblia, de que la barca se iba a romper, se iba a hundir, se iba a quebrar, ¿no? Seguimos. En el versículo también 5, en la segunda parte, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Inmediatamente pensamos en la historia en que también los discípulos se enfrentan a la tormenta y Jesús, ¿dónde estaba? Durmiendo. Parece que en la historia de la tormenta el protagonista duerme, ¿no? Aquí otra vez estaba Jonás durmiendo y dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Si leemos anteriormente, decía que los marineros al enfrentarse a la tempestad, dice que cada uno
clama a su Dios. Seguramente eran marineros de diferentes lugares y por eso cada uno tenía su Dios. Y van a llamar a Jonás para que él haga lo mismo, a ver si el Dios de Jonás también podía hacer algo. Y en el versículo 7 dice: y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Dios. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y bien, hasta ahí. Entonces, cuando vemos, ellos tenían miedo, van a llamar a Jonás para que él también pueda orar, ¿no? Y era muy normal en ese tiempo echar suertes, ¿no? Para ellos era el echar suertes en el Antiguo Testamento era la manera de saber la voluntad de Dios. De los ¿no? dioses. De los dioses. Entonces, para ellos era normal, ellos echan suerte y para ellos resulta que Jonás era el culpable. Le preguntan: ¿por qué nos viene esto? ¿De dónde vienes? Si todo esto es tu culpa, ¿qué le hiciste a tu Dios? ¿Por qué Él nos está haciendo esto? Y Jonás se identifica y dice: yo soy hebreo. Ellos sabían que los hebreos, su Dios era Jehová. Él se identifica y dice: yo soy hebreo. Mi Dios es el creador del cielo, dice del mar y de la tierra. Así lo recalca Jonás. Ese era su Dios. Y él públicamente dice: lo que está pasando es mi culpa. Él sabía que todo lo que estaba pasando y el peligro que pasaban las personas que viajaban junto a él era por su rebeldía, por su desobediencia. Amén. Sí, es tremendo ver la tranquilidad de Jonás, ¿no? De decir: bueno, ya estoy seguro, ya me subí, ya me embarqué, está todo bien, así que me voy a dormir, ¿no? Se va a dormir tranquilo, como tú decías, y ver esto, ¿no? Ver cómo es que Dios está tratando con la vida de Jonás, pero al mismo tiempo se está mostrando a otras personas que no lo conocen, ¿no? No estoy diciendo que nos vayamos a hacer lo contrario que Dios nos pide para que Dios se muestre a otras personas, sino que veo cómo es que Dios está siempre acercándose a las personas. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, Dios siempre se está mostrando a las personas, ¿no? Tal vez no directamente, tal vez tuvieron que preguntarle a Jonás, bueno, ¿quién es tu Dios? Y todo eso, ¿no? Pero me gusta ver cómo es que Dios interviene. Dios no es un Dios que nos abandonó a nuestra deriva, que nos creó y nos dejó, ¿no? Como esta corriente que dice el deísmo, que piensan que Dios creó todo esto y nos dejó abandonándonos a nuestra suerte, ¿no? Pero me gusta ver a un Dios que se involucra con su creación, que está constantemente, incluso el haber llamado a Jonás para que vaya a Nínive, ya es un Dios preocupado por la salvación, no solamente de su pueblo, como decía, sino del mundo entero. Es Dios mostrando un poquito más de su gracia en el Antiguo Testamento. Es Dios mostrándose cómo es Él realmente, cómo es que las personas le importan. No, yo no puedo entender cómo es que algunas personas dicen que no existe Dios porque la maldad existe en tal lugar, ¿no? Es muy sin base, sin criterio decir eso, ¿no? Es no detenerse a pensar lo que estoy diciendo, ¿no? Me gusta ver a un Dios que está presente, que marca las situaciones, que quiere que la gente lo conozcan. Me gusta ver, y hablábamos el día de ayer, antes de ayer, si no me equivoco, que es la creación la evidencia de su existencia. Muchos pensamos y esperamos que se abran los cielos y que, no sé, que una mano, una paloma venga y que nos diga: uy, te selecciono, ¿no? Te elijo, ¿no? Pero la Biblia dice que la creación es la evidencia. Es la evidencia. Y si es que Él se manifiesta, es gracia, es su misericordia. Bien, dale. Seguimos. Y en el versículo 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él les respondió:
tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y tomaron a aquellos hombres y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y el número 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Wow. Me encanta esta parte de la historia del final, cómo lo cierran, ¿no? Le dicen, bueno, Jonás, ¿qué vamos a hacer contigo? Porque si esto es tu culpa, lo tenemos que resolver, nos vamos a morir todos. Y Jonás dice, échenme al mar. Échenme al mar. Su solución de Jonás fue, bueno, tírenme al mar. Así lo voy a solucionar, ¿no? Y estos marineros, no sabemos en realidad por qué ellos no tiran a Jonás. Yo cuando leía decía, bueno, tal vez eran buenas personas y sentían que tirar a Jonás era malo. O tal vez creían que no era la solución. Incluso al final creo que se revela la verdadera intención. Ellos le piden perdón a Dios por tirar a Jonás. Dice que hacen todo lo posible para no echarlo. Para no tirarlo, ellos hacen todo lo posible. Quieren volver a la orilla y Dios no los deja. Entonces ellos dicen, Dios, perdónanos porque vamos a tirar tu siervo al mar. Sobre nosotros no está su sangre, porque todo lo que estás pasando es tu culpa. Prácticamente dicen, has hecho como has querido, le dicen a Dios. Tú has querido que pase esto, no es nuestra culpa que haya esta tormenta, ¿no? Eso dicen los marineros. Y ellos, por temor a Dios, por temor a Jehová, no querían tirar a Jonás. Pero cuando vieron que no había otra solución, ellos tiran a Jonás y dice que así la tempestad se calma, ¿no? Y vemos aquí lo que quiero resaltar. Una de las cosas que quiero resaltar antes de seguir adelante es estas personas, estos marineros. Dice que al comienzo ellos empezaron a clamar a sus dioses, pero luego reconocieron el Dios de Jonás y al final clamaron al Dios de Jonás. Y me encanta ver cómo este miedo luego se convirtió en un temor. Y miedo no es igual que temor. Ellos primero tuvieron miedo por sus vidas y luego tuvieron temor a Dios. Ese temor significa que ellos reconocieron la autoridad de Dios, reconocieron al Dios de Jonás. Y me encanta ver cómo toda esta situación llevó a que estos marineros reconocieran el Dios de Jonás. Y a mí cuando yo leía esto, Dios me hablaba y me decía, sentir miedo no siempre es malo. Y aquí vemos que, como siempre nos dicen, bueno, después de la tormenta sale el sol, ¿no? Muy típico que todo el mundo lo dice. Siempre sacamos algo bueno, ¿no? Algo voy a aprender. Algo voy a aprender. Y acá Jonás va a morir. Y acá vemos algo bueno realmente. Era una gran tempestad y estos hombres, al pasar por esta situación tan difícil, terminan reconociendo al Dios de Jonás. Y a veces es necesario que nosotros como personas pasemos por esas situaciones para que al final reconozcamos a Dios. Algo que me llama la atención de lo que acabamos de leer, del capítulo 1, es de que en ningún momento la Biblia dice que Jonás tuvo miedo. No, él estaba durmiendo. Dice que la tormenta estaba todo aquí, los marineros estaban desesperados, corriendo aquí, de ¿qué más aventamos? No sabemos qué más aventar. Y Jonás se despierta, ¿por qué tanta bulla? ¿No? Le cuentan lo que está sucediendo, tiran suertes, le toca a él y él dice, bueno, yo soy de tal, vengo por tal lugar, pasó tal cosa, Dios me mandó a tal lugar, pero hice todo lo contrario, en vez de ir al lugar donde tenía que ir, me tomé este barco en dirección contraria. ¿Tú te imaginas cómo es que él conocía a Dios? ¿Cómo es que él entendía a Dios? ¿No? Esto, vuelvo a repetir, me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como
Jonás es un reflejo de cómo se entendía a Dios en su tiempo. Así es. Y los marineros son un ejemplo de cómo las demás naciones tenían su relación con Dios, con sus dioses primeramente y luego con Dios. Porque si se dan cuenta, adoran a sus dioses, bueno, van, les suplican, ayúdanos, bla, 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 no pasa nada, van con Jonás y dejan a sus dioses y se dirigen al verdadero Dios, se enfocan en el verdadero Dios, ¿no? Nosotros sabemos que es el verdadero Dios, tal vez ellos no lo sabían, tal vez para ellos era un Dios más, un Dios que se mostraba más que sus propios dioses, ¿no? Tal vez para ellos era así. Entonces me gusta ver cómo es que Jonás, la Biblia nunca dice, y bueno, Jonás intentó pedir perdón, pero Dios no le hizo caso, no, o sea, ninguna parte de la Biblia dice eso. Él ni siquiera se esforzó por hacerlo. Es más adelante en el libro de Jonás, vemos que Jonás dice, prefiero morirme antes de que esos ninivitas reciban la salvación. 4, así es. Entonces vemos un poco también del carácter judío, en ese tiempo todavía no eran judíos, de ese carácter hebreo que había, ese nacionalismo, no estamos haciendo ningún apología política ni nada, pero vemos ese arraigamiento que él tenía a su nación, de decir, no, mi nación es la nación de Dios y otra nación no puede ser más la nación de Dios. El tipo estaba encerrado. Llegó al barco con bastantes marineros, con distintos dioses, tal vez como decías tú, con distintas nacionalidades, pero nunca hizo el esfuerzo de hablarles de Jesús. El tipo era un profeta, no era un comerciante, no era un portero, no era un militar, era un profeta. Su labor era hablar de Jesús, pero cuando está yéndose en dirección contraria, hace todo lo contrario a lo que él normalmente tenía que hacer. Y cuando ve cómo es que Dios se está manifestando, no tiene miedo, no se acerca a Dios, sino que elige, como decías tú, prefiero morir, láncenme. ¿Saben cómo va a acabar todo esto? Muriéndome, porque conmigo es la cosa. Eso es lo que estaba diciendo Jonás. Y elige ser lanzado. Y dice la Biblia que estuvo ahí 3 días y 3 noches, ¿no? Es interesante que muchas veces nosotros nos cerramos a lo que Dios nos pide. Nos aferramos. Y a veces no es ir a un lugar, a veces es soltar cosas. Vuelvo a repetir, y seguimos arrastrando cosas. Yo quiero preguntarte, ¿qué estás arrastrando hoy? ¿Qué sigues trayendo del pasado? ¿Qué sigue costándote desprenderte? A Jonás le costaba desprender su orgullo nacionalista. Su orgullo de que no podía entender cómo es que Dios le estaba mandando a una nación totalmente idólatra, totalmente pagana, a evangelizar. Y es loco, ¿no? Es loco cómo es que hay, por ejemplo, me pongo a pensar, haciendo un paréntesis a lo de Jonás, me pongo a pensar cómo es que algunos critican a pastores que se van a otras naciones, ¿no? Por ejemplo, a Dante lo critican mucho porque él está en Estados Unidos sirviendo, pero su nación está tal vez teniendo su crisis económica y todo ese rollo, ¿no? Pero critican mucho a aquellos que salen de sus naciones para ir a hablar a otros lugares, ¿no? Y es como que diciendo, che, pero el trato de Dios es personal, ¿no? El Dios es quien nos envía, no es mi agenda, ¿no? Es Dios quien se le place que vayamos. Y en este caso a Dios se le plació agarrar a Jonás y decirle, ¿sabes qué, Jonás? Necesito que vayas para allá. Y a veces nuestra terquedad nos impide que las demás personas sean salvas. Lo peligroso, lo riesgoso que es entercarnos, ser masocas, ¿no? Como se dice allá. Sí. No, vemos cómo Jonás estaba negado a ir a Nínive a predicar, y luego cuando él estaba dentro del pez, luego de los 3 días, esperó 3 días para orar, y luego de que estaba en el pez, ora y clama a Dios por misericordia. Pero cuando estaba en Nínive, él, en vez de dar buenas noticias a los ninevitas, les daba malas noticias. Le iban a decir que iban a morir. Eso les decía Jonás. Y él decía, prefiero morirme. Jonás clamaba por misericordia para él, pero no creía que Dios podía ser misericordioso con las otras personas.
¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios algo, pero cuando lo tiene un hermano, no nos sentimos cómodos, por no decir otra palabra? No celebramos. No celebramos el triunfo de nuestros hermanos, pero queremos que Dios también nos bendiga a nosotros. Justo, Y en esta historia vemos mucho ejemplo, mucho del carácter de Jonás. Y el centro del mensaje es que Jonás estuvo en esta tormenta y su solución fue: tírenme al mar porque me voy a morir, pero no voy a cumplir lo que Dios me ha mandado. Esa fue la postura, esa fue la actitud de Jonás. Prefiero morirme que me echen, porque una cosa es cuando nosotros nos tiramos a la playa, todo bonito, que nadamos. Pero recordemos que Jonás no estaba en una playa, él estaba en el mar, donde había tormenta, donde había viento. Y Jonás prefiere ser tirado al mar, Jonás prefiere morir antes de que cumplir la voluntad de Dios. Él estaba tranquilo, él estaba durmiendo y él sabía que lo que estaba pasando afuera era por su rebeldía, por su desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que lo que nos pasa no es culpa de Dios? Que los problemas y las tormentas que hoy pasamos no es culpa de Dios. Y yo me pregunto, Tania, ¿no será que lo que estás viviendo es por tu rebeldía, por tu desobediencia y le estás echando la culpa a Dios? ¿No será, hermanos, que lo que hoy vivimos es por nuestras propias decisiones y no es culpa de Dios? ¿Será que es nuestra desobediencia? Jonás sabía que era su culpa, pero aún así prefirió ser echado al mar antes de que resolver y clamar a Dios, como Daniel decía. Y como les decía al principio, vamos a hacer esta comparación con Jesús. Todos conocemos la historia de Jesús en cuanto Él está en la barca con los discípulos. Así que quiero que me acompañen a buscar el libro de Mateos capítulo 8, del versículo 23 al 25. Capítulo 8, del 23 al 25. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, levántanos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Es la misma historia en el Nuevo Testamento. Jesús estaba en la barca y los discípulos se enfrentan a una tempestad. Ellos temen y van a buscar a Jesús, como esos marineros fueron a buscar a Jonás. Pero aquí vemos la diferencia entre Jonás y Jesús. Y es por eso que el título se llama ¿Quién decide ser? Dice: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Acá está la primera diferencia. Jonás estaba en la nave, y van los marineros a llamarlo y a decirle: ruega a tu Dios. Hasta ese momento ellos no sabían que él era hebreo, porque él se confiesa después: si yo soy hebreo, adoro a Jehová. Pero ellos no sabían que él era hebreo. Y en este punto en la historia de Jesús dice, en el 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Los discípulos sabían quién era Jesús y qué poder tenía. Entonces yo te pregunto a ti, iglesia, los que están a tu alrededor, ¿saben quién eres? ¿Saben quién eres? ¿Saben en quién confías? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? ¿Tus compañeros de tu universidad saben que eres cristiano? ¿Tus amigos, tus compañeros de tu cuadro de fútbol, tus amigas con las que te ves en la peluquería, saben que eres cristiana?
¿Saben quién es tu Dios y el poder que tienes? Vemos aquí la diferencia entre ellos dos. Dice en el libro de Romanos, no me avergüenzo del evangelio. Muchos decimos, no, yo no me avergüenzo de ser cristiana y digo que soy cristiana, ¿no? Y ese versículo quiere decir, no está diciendo que me da vergüenza ser cristiana, sino que con orgullo Pablo está diciendo, soy cristiana y no me importa morir por eso, ¿no? Ahora yo te pregunto a ti, iglesia, la gente que te rodea, las personas que te rodean, tu familia, tus hijos, ¿saben quién eres? Porque yo puedo decir, soy cristiana, pero si en mi casa digo malas palabras, si en mi casa me comporto con egoísmo, no estoy dando testimonio del Dios que creo. Y las personas que me rodean van a decir, sos muy cristiano, pero no parece, ¿no? Entonces, las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué ven en nosotros? ¿Nos reconocen como hijos de Dios? ¿O ni siquiera saben quiénes somos, como aquellos marineros con Jonás? Cuando vemos a Jesús empezar su ministerio, vemos que él usa una frase muy, muy manoseada, que es el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El reino de los cielos está aquí. Y me gusta ver cómo es que Jesús no solamente manifiesta el reino de los cielos a través de milagros, prodigios y un montón de cosas más, sino que él refleja de dónde viene, por la forma en que viste, por la forma en que anda, en la forma en que tiene trato con personas, quiebra conceptos, quiebra prejuicios, rompe con lo cotidiano, con lo común, rompe con lo que estaban todos normalmente acostumbrados. Bueno, llevo mi becerrito al templo, si no quiero llevarme, compro uno allá y ya está, qué sé yo. Rompe eso, entrando en cada lugar que iba y cambiando la forma en que se entendía en ese tiempo. ¿Y por qué digo esto? Haciendo hincapié en esto de cuando la gente se da cuenta de quiénes somos, porque me gusta ver que Jesús no necesitaba, no tenía la necesidad de decir, bueno, yo soy el Hijo de Dios, o yo soy tal, yo soy cual, sino que su testimonio lo mostraba. Claro, y además su forma de vivir le llevaba a preguntarse entre los fariseos, ¿quién es este? ¿De dónde vino? La gente quería saber quién era. ¿De dónde vino? Y entre ellos murmuraban, bueno, vino de Nazaret, hijo de carpintero, de José, de María, qué sé yo. Y la gente decía, pero pueden salir algo bueno de ahí. Y que me gusta, vuelvo a repetir, es que él porta ese reino, a diferencia de Jonás, que lo que él portaba el mensaje de Jesús, de Dios, en su boca, pero Jesús portaba el mensaje en su corazón, ¿no? Y esto es algo que decía la semana pasada, de que a veces somos hábiles teniendo el discurso aprendido, somos hábiles sabiendo en teoría lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el desafío está en la práctica. Y para nada estamos diciendo que nosotros somos perfectos ni nada, simplemente decir que es un desafío para cada uno de nosotros poder evidenciar el reino de Dios. Dios selecciona a Jonás y le dice, ¿sabes qué, Jonás? Necesito que evidencies mi existencia en medio de Nínive. No solamente vayas y digas, bueno, Dios está molesto, los va a destruir y chao. No, evidéncialo, le está diciendo Dios a Jonás. Ve y háblales. Muéstrales que hay un Dios vivo, muéstrales que hay un Dios que puede transformar su camino, cambiar el rumbo a donde se dirigen. Y vemos un Jesús que tiene paz, vemos un Jesús que descansa en medio de la situación. Y la gente que está a su alrededor dice, ¿cómo es posible que el tipo esté durmiendo? Está todo bien, que es el maestro, levántate, haz algo. Jesús se levanta y dice, calmen, bla, bla, todo tranquilo. Y le dice, ¿por qué dudan? El discurso que vengo diciéndoles es el discurso que se hace efectivo con solo creer. Es lo que les dice Jesús a sus discípulos. Y algo que decía al inicio, no podemos ser selectivos con nuestra fe. Solo desafiarnos a orar cuando hay algún enfermo. No, porque a veces somos selectivos, vuelvo a repetir, como Jonás era selectivo con lo que Dios le mandaba. Y los discípulos eran selectivos con lo que Jesús les pedía. Y este era un momento en el cual ellos tenían que haber puesto su fe en obra.
ser desafiados. En ningún momento intentaron hacer algo usando su fe, sino que usaron sus recursos como pescadores. Y cuando sus recursos como pescadores no funcionaron, fueron a Jesús y decirle: mira, Jesús, tú no eres pescador, pero algo vas a hacer. Eres carpintero. Tú puedes salvarnos. Algo harás, tú puedes salvarnos. Y Jesús se levanta y reprende, ¿no? Y las cosas cambian. Evidenciemos nuestro vivir, lo que somos, no llenándonos la boca con palabras, sino mostrando en nuestras actitudes que Jesús está con nosotros. Caminamos con Jesús. Cuando estamos en el mercado, cuando estamos en las plazas, cuando estamos en algún lugar, cualquiera que sea, Jesús está con nosotros. No tomemos el consejo de Jonás de subirnos a una barca e irnos lejos. El salmista dice: ¿de dónde huiré de tu presencia? Así es. Por más de que me vaya a lo más alto o por más de que me vaya a lo más profundo, ahí me vas a encontrar. La pregunta, como decía Tania, es: ¿quién decides ser tú hoy? Ambos personajes viven cosas distintas. Yo quiero ser como Jesús. Quiero seguir aprendiendo y obedecer lo que Dios me pide. Jesús estaba aquí en la tierra obedeciendo una ordenanza o un propósito que Dios le había dado. Similar a Jonás, que tenía un propósito. No quiero ser selectivo con lo que Dios me da. Bueno, solo lo que me conviene o solo lo que puedo hacer sin pararme, ¿no? Extendiendo la mano nomás. El Evangelio nos empuja a ir más allá de nuestra comodidad. Así es. A desprendernos de aquello que nos gusta, que nos hace sentir cómodos. Tania, ¿te es cómodo estar lejos de tu familia de Uruguay? No. No es cómodo. Pero sabemos que Dios tiene un plan, sabemos que Dios tiene un propósito. Cuando estuve en Argentina y me acuerdo que el primer año, el segundo año, si no me equivoco, rompieron a piedradas la luna de la iglesia y todo eso. Yo le decía: Señor, ¿para qué me trajiste acá a Argentina? Le decía, ¿no? Y es cosas que tienes que desprenderte. Y aprender a desprenderte y aprender a descansar en Jesús. Así es. En Dios. Descansar. Este es el mensaje que queríamos transmitir, de poder motivarte por dos ejemplos, ambos teniendo que cumplir un propósito, pero ambos tomando decisiones equivocadas. Hermano Daniel, pero Jesús era Jesús. Nadie puede ser como Jesús. Claro que sí podemos. Jesús dijo que dejaría a su espíritu. Y no podemos llegar a ser como Jesús si ignoramos el Espíritu Santo. Así es. Qué bueno que el Espíritu Santo está con nosotros. Qué bueno que el Espíritu Santo está en tu casa. Date la vuelta y míralo a Él. Mira al Espíritu Santo. Deja de darle la espalda. Deja de ir en el rumbo equivocado. Despréndete de aquello que te hace caminar pesado. Él ligera nuestra carga. Así es. No preguntábamos: ¿quién eres? ¿Qué conocen los demás de ti? ¿Te reconocen como un hijo de Dios? ¿Te reconocen como aquel que tiene poder? Creo que a muchos cristianos nos pasa. A mí una vez me pasó que alguien me dijo: no sé qué tenés, pero quiero eso. Quiero eso que tenés. No sé, tenés esa paz, esa tranquilidad. Yo quiero eso que tenés, me dijeron. Y yo era como, no entiendo lo que me está diciendo. No, y creo que a muchos cristianos nos ha pasado de: tenés algo especial, tenés una paz que cuando te veo y estoy contigo. Y a muchos nos pasa de que nos reconocen solo por nuestra forma de ser y expresarnos. Y yo te pregunto a ti el día de hoy: cuando las personas te ven a ti, ¿qué ven? ¿Qué ven?
ven a un hijo de Dios con poder, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene esa paz y transmite esa seguridad como Jesús. O eres alguien como Jonás, que se va a dormir, que se escapa y que ante la tempestad, ante el problema, prefiere morir antes de que estar con Dios. Tal vez tú dices, bueno, no, yo no quiero morir, pero le damos la espalda a Dios en la tempestad. Y eso es lo que las personas están viendo a nuestro alrededor. Porque Jonás pudo haber arrodillarse en ese momento y haber dicho, Dios, me arrepiento, voy a hacer tu voluntad. Cuando me baje en Tarsis, me regreso a Nínive. Pero no. Él dijo, me tiro al mar. ¿Cómo estamos mostrando a nuestro Dios? ¿Cómo estamos reflejando a nuestro Dios, iglesia? ¿Nos conocen como hijos de Dios? ¿Nos conocen como esos que tienen poder para decir que deje de llover, que pare el viento? ¿O nos reconocen como esos rebeldes que se escapan de la presencia de Dios? Que no están cuando las cosas se ponen difíciles. están cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué ven las personas de nosotros? Y si seguimos leyendo en Mateo, en el versículo Mateos 8:26 dice: y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Y esta poca fe no les está diciendo, ¿por qué no tienen fe? No les está diciendo, ¿por qué tienen miedo? Porque era evidente, ellos tenían miedo por la tempestad. Ellos no tenían miedo por... la situación de los discípulos no era momentánea. No era el momento, porque sí, cuando vienen los problemas y las luchas, todos creo que como personas, como hombres, decimos, Dios, ¿por qué me has abandonado? Como Cristo en la cruz, cuando vemos la cosa difícil, decimos, Dios, ¿dónde estás? Pero ese no fue el problema de los discípulos, porque Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿acaso no crees? Y Dios te dice hoy, ¿acaso no crees? ¿Acaso no me crees que en medio de toda esta tempestad yo tengo el control? ¿Acaso no me crees? Y cuando yo leía esta palabra, yo decía, Dios, tal vez en este tiempo no he creído. En este tiempo tan difícil, tal vez no he creído que estás conmigo. Perdóname si mi fe ha decaído en este tiempo. Perdóname si frente a esta tempestad me he comportado como tus discípulos y he salido a rogarte porque no tenía fe, porque no creía en ti. Y Dios también te pregunta hoy, ¿has perdido la fe? ¿Crees que no tengo el control de la pandemia? ¿Crees que no tengo el control de la enfermedad de tu esposo o de tu hijo? ¿Crees que no tengo el control? ¿Crees que no puedo yo restaurar tu familia? ¿Crees que no puedo hacerlo? Dios dice, hombres de poca fe. Y luego el versículo 26 dice, entonces levantándose respondió a los vientos, al mar, y se hizo gran bonanza. Y me encanta, bonanza. Dios con su poder y con su autoridad le habló al mar y todo se calmó. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para calmar la tempestad? ¿Crees que Dios no tiene el poder para calmar las cosas? Claro que lo tiene. Pero esta situación que vivieron los discípulos, ¿qué demostró? ¿Qué actitud vemos de los discípulos en esta situación? Se desesperan. ¿Y qué saca a la luz? Su falta de fe. Eso saca a la luz la situación, la falta de fe. Y Dios a veces tiene que hacernos pasar por esas cosas para que nosotros mismos nos demos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos. Dios les dijo, hombres de poca fe. Y a veces estas situaciones nos sirven para darnos cuenta de que realmente no estamos bien parados. Y cuando yo leí esa palabra decía, Dios, no estoy creyendo. No estoy creyendo. En esta tempestad que hoy estoy pasando, no estoy creyendo. No sé si estás conmigo. Y Dios me decía, Tania, ¿acaso no te das cuenta que yo tengo el control? Y Dios nos dice hoy, Daniel, tengo el control. Walter, tengo el control.
Ana, tengo el control. Todos los que están ahí conectados, Dios te dice, tengo el control de la situación. Deja de desconfiar. Deja de desconfiar. Entonces, vemos esta comparación entre Jonás y entre Jesús y nos preguntamos, en la tempestad, ¿quiénes somos? Frente a la tempestad, ¿quién decidimos ser? Frente a la tempestad, ¿somos Jonás o somos Jesús? ¿Quién eres? ¿Eres Jonás? ¿Prefieres darle la espalda a Dios y resolver las cosas? Porque Jonás pensó que la solución era tirarse al mar. Pero ni tirándose al mar, porque aunque se tiró, había ahí una ballena o un pez, lo que sea, para tener a Jonás. La palabra dice un gran pez. Entonces, Dios tenía el control. Jonás intentó resolver la tempestad con sus propias fuerzas. Dijo, bueno, me tiro al mar y esa vez es la solución para que todo se calme. ¿Pensamos en este tiempo resolver las cosas con nuestras propias fuerzas? ¿O estamos haciendo como Jesús, manteniendo esa paz y diciéndole a esa tempestad que se calme? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Quién eres en el momento de la tempestad? Qué bueno que la tempestad siempre se presenta en nuestras vidas, ¿no? La Biblia no dice que la tempestad fue enviada por Dios, hablando en el caso de Jesús, ¿no? Y muchas veces, como decías tú, intentamos echarle la culpa a alguien, ¿no? Ya sea nuestra, de Jesús, de Dios, de quien sea. Y también me gusta saber de que hay cosas que suceden en el día a día. Hay situaciones que nos superan. Hay cosas que vivimos por consecuencia, como decías, de nuestro pecado. Pero hay situaciones que pasan porque pasan, ¿no? Enfermedades, cada cierto tiempo, alguno pesca una gripe, pesca algo, pesca lo otro, descuido de nuestro cuerpo, debilitamos nuestro cuerpo y se va enfermando de algo. Y a veces nuestra negligencia nos hace renegar con Dios, decirle, ¿por qué no me sanas? ¿No? Pero me gusta saber que siempre estamos enfrentando cosas y siempre frente a esas cosas hay miedo, hay temor, hay duda, hay preguntas, hay diferentes respuestas que nos damos. Algunos nos abandonamos, nos dejamos hundir, nos dejamos ir, y otros deciden enfrentarlo, ¿no? Quiero animarte a que puedas levantarte frente a todas las situaciones que vengan en adelante, pero no levantarte para buscar un culpable, sino levantarte en fe. Jesús les dijo, hombres de poca fe, tenían fe, pero tal vez no era una fe que los llevara al actuar. Muchos creen. Jesús dijo, incluso el diablo y sus demonios creen también. La diferencia está en qué hago con lo que creo. ¿Me lleva a moverme? ¿Me lleva a cambiar mi situación? Anímate a levantarte, a cambiar tu situación, sabiendo y confiando de que Dios está contigo, sabiendo y confiando de que no vives más solo, no estás a la deriva. Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón, lo colocaste a Él como el capitán de tu barca. Ya no eres alguien que está sin rumbo. Ya no te estás dirigiendo en dirección contraria.
para poder escuchar la voz de Dios. Una vez me preguntaba, hermano Daniel, ¿y cómo escuchamos la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo me dejo llevar por el Espíritu Santo? Y no hay una fórmula donde yo te pueda decir, bueno, mira, haz esto, pero algo que aprendí es que si nosotros no tenemos una vida de devocional con Él, de conversación con Él, de tacto con Dios, de cercanía con Él, entonces, pues estamos viviendo engañados. Dios quiere hablarnos. Dios quiere mostrarse en nuestras vidas. Dios quiere que nos levantemos y calmemos esa tempestad con su poder. Dios no quiere que huyamos en dirección contraria, sino que nos vayamos tras las pisadas de Jesús. Ese es el camino correcto. Él es el camino. No me quiero ir a Tarsis. Quiero estar en el lugar que Dios me necesita. Si es con miles, si es con 10, si es con un fanpage con millones de seguidores o con nada. Pero saber que estoy en el lugar correcto, donde Dios me necesita, lo es todo. Trae paz, trae tranquilidad. Jesús estuvo en el lugar correcto, con los brazos abiertos y clavados uno en cada lado, los pies atravesados, pero estuvo en el lugar correcto. Quiero animarte a que podamos levantarnos y decirle, Señor, quiero estar ahí. Yo no me quiero intimidar por la situación. Quiero levantarme, que mi fe sea la necesaria para enfrentar la situación. Que mi fe en ti se trata de ti. Eres tú quien va a calmar las cosas. Necesito levantarme. No solo saber que puedes hacerlo, sino también confiar en que puedes hacerlo. Vamos a orar ahí donde estamos. Si tal vez tienes algún pedido de oración, puedes escribirlo en tus comentarios, con tus comentarios. Y si tal vez no tienes ningún pedido de oración, justo el día de ayer hablábamos con los líderes y decíamos, hacer una oración corta está bueno, es cómodo, pero es un poco egoísta. Acabamos con lo que necesitamos pedir, pero no pedimos por los demás. Hagamos un esfuerzo de pedir por los demás en esta noche. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios soberano, eres un Dios